Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en esta mañana por tus escrituras. Te pedimos, Señor, que puedas tomar dominio de nuestra mente, de nuestro corazón, que seas tú, Señor, exhortándonos, que seas tú, Señor, cambiándonos, que seas tú, Señor, glorificándote en nuestras necesidades. Hoy venimos, Señor, necesitados de ti, pero sabiendo, Señor, que muchas de las pruebas o de las tribulaciones que estamos pasando, Señor, es por nuestro mal vivir, es porque estamos alejados de tu misericordia, es porque, Señor, hemos abusado de la gracia, y por eso, Señor, nuestro estado es difícil. Te pedimos que nos hables al corazón. Toma dominio de mi mente, Señor, de mi voz, de mi corazón, que seas tú hablando, que seas tú ministrando mi vida y la de mis hermanos a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Mire, ya no huele de mí, no vio, ya quiere quitarnos la luz. Así que en esta mañana vamos a estar hablando acerca del pecado y sus consecuencias. Vamos a estar hablando acerca del pecado y de sus consecuencias. ¿Por qué vamos a hablar del pecado, mi hermano? Porque es necesario que nosotros, como cristianos, sepamos y aprendamos que cuando nosotros pecamos, nos alejamos de la voluntad de Dios. Cuando nosotros, como creyentes, practicamos el pecado, hacemos a un lado a Dios y empezamos a vivir nuestras vidas a nuestro antojo. Entonces, en esta mañana estaremos viendo que el pecado trae consecuencias fatales. Y una de las primeras consecuencias fatales que el pecado trajo a la vida del ser humano fue la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado se originó en el huerto de Edén. El pecado se originó cuando el animal más astuto de todos, dice, llamado la serpiente, vino y sedujo a Eva. Eva se dejó llevar por esta serpiente y tomó de ese fruto. Muchos dicen que es una manzana, muchos dicen que es una fruta riquísima. En la Biblia no lo dice, pero la gente ve una manzana roja en un supermercado. ¿De qué lo llena a usted? De quererle pegar una mordida, ¿verdad? Y usted dice, qué rica esa manzana, qué sabrosa. Pues así la dio Eva, y se dejó engañar por las palabras de esta serpiente. Vino Eva, tomó del fruto, lastimosamente su esposo Adán la había descuidado. Porque Dios, usted no tiene que descuidar a su esposa, o viceversa. Entonces Adán no estaba en el lugar correcto, pues vino la serpiente, la sedujo, la engañó. ¿Y qué puso en la mente de la mujer? Puso duda. Puso duda, y esta mujer tomó la decisión ¿de qué? De tomar ese fruto. Lo codició en su corazón, codició el fruto, lo mordió y le dio a su marido. Desde ese momento entró el pecado a la humanidad. Entró por un hombre. Dice que el significado de pecado es falta cometida con conciencia contra la ley de Dios. Está conocido también la palabra pecado como errar al blanco, como no alcanzar algo, como obrar mal, como ofender, ser culpable, falta o pecado. Después del pecado original, del pecado del Edén, cada uno de nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. El ser humano se cortó ese vínculo que teníamos para con Dios. Y de la única forma que podía haber perdón del pecado era haciendo un sacrificio. Y ahí entra
el sumo sacerdote que todos los años entraba al tabernáculo, entraba al propiciatorio y ahí derramaba la sangre de un cordero sin mancha, sin nada, y ahí eran perdonados todos los pueblos del pueblo, todos los pecados del pueblo. Se llevaban 2 corderos, uno que era sacrificado y un cordero donde se depositaban todos los pecados, y ese cordero se iba a perder ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para poder limpiar los pecados de la humanidad. Vino el hombre caminando, vino el hombre creciendo. Dios, al ver de que su creación le había fallado, viene y hace un sacrificio. Muchos dicen que fue un tejón, porque Dios le dio pieles para que se cubrieran. Entonces viene Dios siempre dándole la oportunidad al ser humano. También pecado puede ser, dice, que cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios, ya sea no hacer lo que Él ha ordenado definitivamente, o realizar lo que específicamente Él ha prohibido. Entonces, el pecado, lo que trae a la vida del ser humano, ¿qué es? Fracaso, un alejamiento con Dios, y que como cristianos o como seres humanos vivimos una vida que no es agradable ante los ojos de Dios. El pecado siempre en la vida del ser humano va a traer nostalgia. El pecado siempre en la vida del ser humano va a traer problemas. ¿Cuántos de nuestras familias, cuántos de nuestros matrimonios estamos bien emproblemados, estamos bien fregados? ¿Por qué? Por la práctica del pecado. ¿Cuántas señoritas en este año van a fracasar porque están practicando el sexo antes del matrimonio? ¿Cuántas de nuestra juventud se van a prohibir de las bendiciones de Dios porque desde temprana edad están practicando el sexo? Y el sexo desmedido los va a llevar ¿a qué? A que arruinen su futuro. Y usted lo puede ver en la calle, cuántas jovencitas de 13, 14, 15 años andan con una gran barrigota. ¿Por qué? Porque han decidido practicar el pecado. Entonces podemos ver que el pecado en la vida del ser humano lo que trae es fracaso. Lo mismo que trajo en la vida del ser humano. Y Dios les dio la oportunidad y Dios los hizo caminar y tuvieron 2 hijos, los cuales uno de ellos practicó el pecado. ¿Y qué hizo, mi amado hermano? Mató a su hermano. ¿Y quién mató a quién? Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Por culpa del pecado. El pecado nos lleva a tomar decisiones que nos va a llevar a arrastrar a nuestros seres queridos. Pues vino Dios y siguió con la humanidad, pero llegó a ser tan grande la maldad en la tierra, llegó a ser tan grande la maldad del pecado en la vida del ser humano. ¿Y qué pasó, mi amado hermano? ¿Qué vino para la sociedad? ¿Qué vino para el humano? Vino el diluvio. ¿Por qué? Porque Dios ya, disculpen la palabra, Dios ya no aguantaba más al ser humano. Escogió una familia, la llevó, le dio ordenanzas y le dijo: vas a construir un arca. Y ese fue Noé. Pues vino Noé y empezó a trabajar. ¿Y qué le decían a Noé? Estás loco, lo que estás haciendo no funciona. Pero vino, y como no le creyeron, ¿en qué andaba el pueblo? Andaba en degenere, el pueblo andaba haciendo locura, el pueblo andaba haciendo orgía, el pueblo se emborrachaba, se metían hombres con hombres, mujeres con mujeres. El pecado había invadido a la humanidad. Pues vino Dios y dijo: ya no puedo más. Toma esa familia y dice: vamos a hacer una limpia. Y Dios vio en Noé un corazón sincero y un corazón dispuesto a que Noé podía hacer bien las cosas. Lo toma, pasa el diluvio y lo manda Dios ¿a qué? A que fructifiquen, a que se multipliquen, a que levanten una gran nación. El pecado tiene su origen no en el jardín del Edén. El pecado tiene su origen ¿a dónde, hermano? En el cielo. En el cielo tuvo su origen el pecado. ¿Por qué? Porque ¿quién se rebeló para con Dios? El lucero de la mañana, el diablo. Y eso usted lo puede ver en Ezequiel capítulo 28, completito. Ahí lo lee en su casa. Yo solo le voy a leer el versículo 17, así que vamos a Ezequiel 28 para que vean el origen del pecado. Ezequiel 28, versículo 17.
Ahí lee en su casa todo Ezequiel 28, aquí está hablando de ese lucero de la mañana. Y mire lo que dice el 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, dice. 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que moran. Y 9. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. En el capítulo 28 de Ezequiel se narra la historia del diablo. Se creyó él que podía ser mejor que Dios. Se creyó él que podía sentarse en el trono de Dios por todo el esplendor y la sabiduría que Dios le había dado. ¿Por qué se dejó seducir ese lucero de la mañana? No, por el pecado. Como muchos de nosotros, siendo cristianos, nos estamos dejando seducir por el pecado. Y el pecado nos va a llevar a vivir una vida miserable. Cuando permitimos que el pecado tome fuerza en nuestras vidas, nos llevará a la destrucción. Y es algo que como cristianos no podemos permitir. El pecado nos va a destruir, hermano. El pecado va a destruir su interior. Y véase primero a usted. El pecado, el primero que va a destruir es a usted mismo. Y por consecuente va a destruir a sus hijos, va a destruir a su esposa, va a destruir a su familia, va a destruir a sus padres. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando se arraiga en el corazón del creyente, nos pone una venda y nos hace ciegos. Y vivimos en una ceguera siendo cristianos, porque no queremos ver que el pecado nos está hundiendo y nos está hundiendo. ¿Cuántas personas en la cárcel están y son creyentes? Porque decidieron jugar al pecado. Decidieron jugar y abrazar y añorar el pecado. Y eso los llevó a cometer aberraciones, eso los llevó a cometer robos, eso los llevó a cometer asesinatos. ¿Por qué? Porque el mismo pecado, entre más se arraiga en el corazón, nos lleva a ser ¿qué? Más malos para con la sociedad. Entonces, Dios en esta mañana nos exhorta a que abandonemos los caminos del pecado. Porque el pecado nos va a llevar a una muerte, y una muerte espiritual. Dios desea que rompamos definitivamente con aquello que nos destruye y que nos aparta de vivir una vida llena de bendiciones. Si en esta mañana nosotros estamos atrapados en un pecado, soltemos, hermano. Soltemos el pecado. Soltemos esa parte que nos tiene atados al mundo. No podemos recibir las bendiciones que Dios tiene si yo vivo atado al pecado, hermano. Por más que venga a clamarle, por más que yo me levante a las 3 de la mañana a pedirle que tenga misericordia, no va a orar el Señor. O usted oraría en su hijo que es alcohólico y llega a pedirle dinero, no le daría. ¿Por qué? Porque sabe que si usted le da, va a ir a seguir comprando alcohol. Porque usted sabe que si al hijo le da dinero, va a seguir yendo a comprar esa marihuana, va a seguir yendo a comprar esa piedra. Entonces, Dios, al ver que nosotros estamos sumergidos en el pecado, cierra ese chorro de bendición. Cierra la puerta, hermano. Cierra la puerta. ¿Y qué pasa? Y empezamos a contaminarnos, y a contaminarnos, y a vivir una vida contaminada con el pecado. ¿Y qué pasa? Empezamos a destruir nuestra vida y nos apartamos completamente de Dios. ¿Por qué? Porque nos dejamos vencer por el pecado. Por eso Dios, en la medida que el ser humano ha venido pecando, siempre ha ido poniendo recursos, siempre ha ido poniendo diferentes situaciones. ¿Para qué? Para tratar de ayudar al ser humano. El pecado del Edén rompió esa comunicación con Dios. Después de 2000 años, ¿quién vino? Vino Jesucristo. ¿A qué? A restablecer esa comunión para con Dios. Porque déjenme decirme que ese sacrificio que el sumo sacerdote hacía por los pecados del pueblo solo era para tapar el pecado.
Ese sacrificio lo único que hacía era tapar el pecado. Pero el sacrificio de Cristo no vino a tapar el pecado. Él vino a borrar el pecado del mundo. Él vino a darnos vida eterna. Él vino a sacrificarse por usted y por mí. ¿Pero por qué? Para que tengamos una mejor vida. Para que vivamos una vida de acuerdo a las enseñanzas, a los estatutos que nos ha dejado descritos en este manual. Y mire qué bendición, hermano, que nosotros sí tenemos un manual. Así como cuando compra la lavadora, ¿verdad? A usted le dan un manual para que la sepa usar, para que no se le arruine, qué nivel de agua le va a poner, de qué detergente tiene que echarle, en qué posición se le pone el suavitero, lo que usted le pone a la lavadora. Pero usted no le echa 20 pantalones sabiendo que vos lo agarra 4, ¿verdad? Porque no le va a funcionar. Entonces también Dios nos da un manual de vida. ¿Para qué? Para que nos podamos apartar para Él. No para ser perfectos, para ser diferentes a los demás, diferentes a la humanidad que está sumergida en el pecado. Entonces, las consecuencias de la contaminación del pecado me llevarán a vivir una vida separada de Dios. Cuando yo me contamino con el pecado, me va a llevar a vivir una vida separada de Dios. Vamos a Isaías 59. Isaías 59. El pecado me aparta de vivir una vida para con Dios. Me separa, me pone una barrera que me va a llevar a vivir una vida mediocre, una barrera que me va a llevar a vivir una vida llena de necesidad, cuando Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros. Isaías 59, 2 y 3. ¿Lo tenemos? Sí. Amén. Y miren lo que dice la palabra. Vamos a leerlo desde el 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, y vuestra lengua. ¿Qué dice en el versículo 2? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, el pecado me separará de Dios. El pecado me separará del amor y de la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Se hace a un lado y nos deja vivir. Porque Dios no nos puede intervenir. Dios lo único que dice, aquí estoy, yo no me voy a mover. Anda al mundo, anda ahí, enredate, anda a hacer lo que querrás, pero tarde más que temprano vas a venir arrastrado. Como se nos ha enseñado, no espere estar en una cárcel para ponerse a cuentas con Dios. No espere estar en un hospital entubado para decirle, Señor, hoy sí voy a querer. No, mi amado hermano, tratemos la manera de ser creyentes verdaderos, porque si nosotros nos dejamos contaminar del pecado, nos va a separar de Dios. El alejamiento para con el Señor es progresivo cuando el pecado nos ha contaminado. Empiece usted a jugar con el pecado y todos los días se contamina más. Hoy solo vamos a echar una cervecita, dice, cuando volvemos a los vicios. Solo una, pero a los días ya está con 2. A los días ya está con 3. A los días le dice la señora, aquí déjeme el taxi. ¿Ya sabe cuál es el taxi o no? Es la caja de cerveza. Y ya usted, más María, va, así le dicen el taxi, y ya usted empieza a llenar la caja. Va. ¿Cuántas? Hoy me tomé una caja, dice usted. Y sus hijos aguantando hambre. ¿Por qué? Porque el pecado es progresivo, hermano. El pecado es progresivo. Y así es, en la medida que yo me vaya contaminando, mi vida va a ir siendo destruida. En muchos de los casos el pecado dificulta recibir respuestas a nuestras peticiones. No va a llegar, hermano. No va a llegar lo que usted está pidiendo. Y como hablábamos el jueves, a veces uno le pide a Dios y sabe que Dios no va a contestar. Uno viene y le pide al Señor y el mismo subconsciente, el mismo Espíritu Santo nos dice, sinvergüenza, hombre. ¿Y cómo estás pidiendo eso si no estás a cuentas con Dios?
Así es el Espíritu Santo, hermano. ¿Y usted qué dice? Me habló la consciente, mi padrino mágico. No, es el Espíritu Santo que nos está diciendo: somos sinvergüenza, ponete cuenta con el Señor, deja de practicar el pecado. Y en la medida que nosotros no dejemos de practicar el pecado, vamos a seguir viviendo una vida que no es agradable. Por eso dice, en muchos casos el pecado dificulta recibir respuesta a nuestras peticiones y nuestras oraciones no son contestadas. ¿Cuánto tiempo tiene de estar orando por su petición, papá? Y no ha sido contestada. Y como le decía yo a una hermana, el pecado no solo lo vemos en que yo soy infiel, porque todo, cuando decimos pecado, ¿con qué lo relacionamos? Con infidelidad. Lo relacionamos con qué? Con que yo le pego a la mujer en la casa. Lo relacionamos con qué? Que soy marihuano todavía, que soy borracho. ¿Y mi interior cómo está? Y el pecado se relaciona con el mal carácter, hermano. Usted puede ser libre de cualquier vicio, pero ¿cómo está mi carácter? Es un pecado que me está sirviendo de obstáculo para que la bendición pueda fluir. ¿Cómo está mi temperamento? Es otra parte del pecado que está influyendo. Y déjeme decirle que ante Dios no hay pecado grande y pecado chiquito. El pecado es pecado, hermano. La consecuencia es la diferente. La consecuencia del pecado es la diferente. ¿Qué? Porque trae castigo diferente. Así es que si su oración no está siendo contestada, revise su interior y póngase cuenta con el Señor. El pecado produce muerte espiritual. Eso produce el pecado, muerte espiritual. ¿Qué hay nosotros como cristianos? Hay sequedad en nuestro corazón. Hay sequedad en el espíritu. No hay avivamiento. No siento esa convicción de leer la palabra. No siento la convicción de vivir una vida íntegra. ¿Por qué? Porque el pecado tiene muerte espiritual, hermano. Vamos a Romanos 6:23. El pecado trae muerte, pero no muerte que le va a caer un rayo, no, muerte espiritual, hermano. Romanos 6:23. Tenemos y dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado lo primero que afecta es mi comunión con Dios, es mi vida espiritual. Ya no leo la Biblia, y cuando dejo de leer la Biblia, su cónyuge lo nota, sus hijos lo notan, sus compañeros de trabajo lo notan. Allá en San lo notan cuando ya no leo la Biblia. Allá en Rafa, donde yo trabajo, lo notan cuando ya no leo la Biblia. ¿Por qué? Porque ya mis actitudes cambian. Porque ya me echo los chistecitos ahí de vez en cuando, aunque sean de Pepito, pero ya empiezo a contaminarme. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la paga del pecado es muerte espiritual. Muchos confundimos: que el Señor me va a matar. No, Dios no actúa así. Nuestras propias decisiones nos van a matar. Nuestras propias decisiones van a hacer que pierda mi trabajo. Yo tengo un amigo que trabajó ahí donde yo trabajo. Se sumergió tanto en el alcoholismo y en las drogas que perdió su trabajo. Perdió su trabajo, perdió su tiempo, dejó aventado todo. Y miren, y le habían dado tantas oportunidades. La secretaria lo cubría, él hace como, ahí se llenan casos y tal persona le decían: pues está cubriendo un cliente. Y como en las empresas se trabajaba a base de confianza, entonces como en el sistema decía: tal persona anda de tal cliente. Entonces cuando el jefe revisaba los casos, ¿qué pasaba? Él andaba trabajando. Ella misma le ayudaba y le llenaba todos los datos, creaba llamadas falsas para que el babujo siguiera tomando, pero la oportunidad se acabó. ¿Y qué le pasó a la persona? La despidieron sin nada. Y estuvo a punto, para decir: oye, pastor, para decirle que le pegaron una tastaciada, que los que la pegaron pensaban que lo habían dejado mal.
ella estaba muerta. Pero Dios tenía una oportunidad para esta persona. Y ahora es pastor de la Misión Bautista Internacional. No le digo el nombre porque muchos lo conocerán. Pero perdió todo, hermano. Y miren, y con una inteligencia y con un don en el área técnica, no, hombre, increíble. Pero ¿qué pasó? Se dejó contaminar con el pecado. Y el pecado es progresivo, hermano. Si yo con él nos íbamos a echar la cerveza, de ahí salimos del Emiliano. Ahí en la Jepo estuvimos tomándonos la cerveza, tomando chicha en la promoción que salimos, porque salimos en el 94. Y ahí en RAF nos encontramos. Pero el pecado en él, ¿qué pasó? Lo fue marcando, y lo fue marcando, y lo fue contaminando, y fue progresivo hasta qué? Hasta que lo llevó a vivir en un estado, hermano, de miseria y de dolor. Entonces podemos ver que el pecado nos trae una muerte espiritual. También, persistir en el pecado es dejar a un lado las oportunidades que Dios nos da. Muchos de nosotros, Dios día a día nos confronta, día a día nos exhorta. Usted de repente, siendo cristiano, no pone la boquita, pero el vecino sí la pone, y a través de la radio que ese vecino encendió, Dios le habló. Pero como si no le dan una libertad, ¿qué nos dice el pastor general? No haga nada, no se mueva, y la palabra, no se enrede, no se enrede. No nos enredemos con el pecado, no nos enredemos con el pecado, porque nos va a llevar a un fracaso total. El pecado es un velo que nos lleva a vivir en una condición de miseria. A medida que el pecado se encarna en nuestro corazón, iremos teniendo un alejamiento de los caminos de Dios que tarde más que temprano nos llevarán a la muerte. Los efectos colaterales del pecado los vamos a ver reflejados en la familia, en nuestras vidas, en las finanzas y en los negocios. Porque el pecado, hermano, no solo me daña a mí, va a dañar a mis seres queridos, va a dañar mi matrimonio. La finanza se va a pasar llevando de encuentros a mis hijos. Ayer estaba viendo una película que mero loca, pero de que la cuñada tenía una parte de una hacienda y la otra le pertenecía al cuñado. Pues este cuñado, por la misma avaricia del dinero y al ver ese puño de billetes en la mesa, ¿saben qué dijo? Ha puesto la granja. ¿Y saben qué le pasó a esta persona? Perdió la granja en el juego. ¿Y qué lo llevó a perder? ¿Qué lo llevó o qué hizo esta persona para poder darle la granja a la persona con la que le había apostado? Empezó a querer convencer a la cuñada. ¿Para qué? Para que vendiera la granja y le diera su parte. Y mire, empieza a hacer una de males, y empieza a hacer una que aquí y que allá, y que la mentira, y empieza a hacer acciones que no van de acuerdo. Pero tarde más que temprano, ¿qué lo llevó? A pagar con su vida, porque no pudo dar la granja en pago. ¿Por qué? Porque se dejó seducir por el dinero. Porque, ¿qué dice la Biblia? Que el amor al dinero es la raíz de todo lo malo. Es bueno para vivir, hermano. Pero si usted ve una gran puñada de pito, ¿qué se le pone en los ojos? Codicia. ¿Y qué se le imagina? Y usted dice, si me dan todo ese dinero, ¿qué no haría? Y empieza a imaginarse. Y de repente, mire, no me agarra este relojito ahí en el bingo, y deja el reloj. Es difícil cuando el pecado llega a la vida del creyente, y por eso dice, los efectos colaterales en nuestra vida, en nuestra familia, finanzas y en el negocio. ¿Por qué? Porque nos dejamos contaminar, hermano. El único que nos puede redimir del pecado se llama Jesucristo. Dios trae perdón para el pecador. Lo único que es necesario aceptar a Jesús en el corazón y vivir una vida íntegra delante de Él. Muchos lo conocen, Juan 3:16, pero vamos para que lo lean. Juan 3:16, el único que nos puede libertar del pecado, el único que nos puede hacer llevar una vida grata, una vida llena de bendiciones es Jesucristo, y dejar que Él sea el guía de nuestra vida. Juan 3:16, es de batalla este versículo, pero hay que leerlo en la palabra, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo Jesús
puede limpiarnos del pecado original y solo Jesús puede perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Solo Él nos puede sacar de la esclavitud en la que estamos viviendo como creyentes. Solo Él puede redimirnos, solo Él puede, a través de su sangre, darnos la salvación que cada uno de nosotros necesitamos. Jesucristo llevó sobre sí mismo el pago de nuestras culpas. ¿Para qué? Para libertarnos del pecado, para que nosotros tuviéramos una vida diferente a la de los demás. Isaías 53:5, ahí está escrito. Vamos a Isaías. Nos estamos dejando plasmado con Biblia, hermano, para que vean que no son locuras del predicador. No, aquí está la Biblia. Isaías 53:5. Isaías 53:5. Jesucristo llevó sobre sí mismo el pago de nuestras culpas. Y mire lo que dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros éramos culpables, Él dijo: no, yo voy por ellos, yo me entrego por ellos, yo voy a pagar por ellos. Así es que Jesucristo es el único que puede limpiarnos del pecado. También con la muerte en la cruz, Jesús nos reconcilió con el Padre. Vamos a Colosenses 1:19-23. A través de la cruz, Cristo nos reconcilió con el Padre. Colosenses 1:19-23. Está adelantito, hermanos. Está antes de Apocalipsis. Está antes de Apocalipsis, ¿va? Y después de Mateo. ¿Lo tenemos? Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 1:19-23. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho mismo ministro. Así es que, hermano, Dios nos reconcilió en la cruz. Entonces, si Dios me reconciliaba en la cruz, si yo soy creyente, ¿por qué vivo atado al pecado? No puedo vivir atado al pecado. Una, porque no soy un buen representante de Cristo aquí en la tierra. Número dos, porque estoy dando un mal testimonio. Y número tres, porque voy a tener una vida miserable en la sociedad que vivo. Pero si yo como creyente en esta mañana digo: de plano que te he fallado, sé que me estoy alejando de ti, sé que me he contaminado con el pecado, pero hoy voy a rendirme totalmente a tus pies. El pecado ha traído la muerte física al ser humano. Cuando reconocemos que hemos pecado, que nos hemos contaminado y que nos hemos alejado de Dios, es porque en nuestra vida necesita haber un cambio. Y ese cambio solo va a ocurrir a través de que yo tenga un arrepentimiento genuino delante de Dios. Porque muchos nos arrepentimos, pero del diente al labio. Son arrepentimientos de momento, son arrepentimientos por necesidad. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos un arrepentimiento de corazón. Un arrepentimiento para dejar de hacer lo que no agrada a Dios. En esta mañana, el abandonar el pecado es de campeones. El abandonar el pecado es de aquellos cristianos que quieren hacer lo bueno y lo recto delante de Dios.
Cuando yo decido abandonar los caminos del pecado es porque quiero vivir en plenitud para con Dios. Y si yo decido vivir en plenitud para con Dios, Dios va a bendecir mi vida sobreabundantemente. ¿Por qué? Porque Mateo dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Lo único que yo necesito es guardar y atesorar la palabra de Dios. ¿A dónde, hermano? En el corazón. Si yo en esta mañana empiezo a guardar y atesorar la palabra de Dios en mi corazón, no voy a ser perfecto, pero sí voy a ser diferente y voy a ser alguien que ame a Dios por sobre todas las cosas. El pecado trae muerte espiritual, mas la dádiva de Dios trae vida eterna y trae vida de bendición para aquellos que decidimos creerle en sus promesas. Así que en esta mañana denle un buen aplauso a nuestro Dios. Le damos gracias. Señor, posiblemente hoy he venido lleno de necesidades, atribulado, seco de mi corazón. Pero es, Señor, porque me he contaminado. Me he contaminado, Señor, con el pecado. En el mundo, en la sociedad. Pero muchos de mis pecados, Señor, son personales. Muchos de mis pecados, Señor, tienen que ver con mi carácter, con mi manera de pensar, de actuar. No es que estemos atados, Señor, a un vicio. No es que estemos atados a la pornografía. Estamos atados, Señor, a nuestros pensamientos. Se ha secado nuestro corazón. Y estamos, Señor, contaminados. Y reconozco, Señor, que mi oración no está siendo contestada. Porque hay cosas en mi vida que las están frenando. Pero a ti no te podemos engañar. Y tú conoces cómo está este corazón. Tú conoces cómo está nuestra mente. Y en esta mañana, Señor, queremos ponernos a cuenta contigo. Perdónanos por las veces que te hemos fallado. Por las veces, Señor, que nos hemos alejado de ti negándote. Cuando, Señor, nos hemos vuelto criticones de los demás y nosotros quizás teniendo una vida peor que la de ellos. Pero, Señor, tú dices en tu palabra que nos humillemos, que nos volvamos a ti, que busquemos tu rostro y que tú, Señor, perdonarás nuestros pecados y que sanarás nuestra tierra. Señor, pongo mi corazón y mi mente en tus manos para que tú la cambies, para que tú la transformes. Señor, quiero iniciar una semana llena de amor, llena de gozo. Señor, quiero que los demás puedan ver en mi rostro, Señor, esa llenura tuya. Que puedan ver ese esplendor, Señor, de tu gloria sobre mi vida. Señor, que me dé la fortaleza para poder enfrentar el problema, ese pecado, Señor, y que pueda ser fuerte en ti para no contaminarme. Señor, si es algo que a mí me corresponde dejar, dame la fortaleza para hacerlo. De borrar ese número del celular, de quitar, Señor, ese contacto del WhatsApp, del Facebook, del Messenger, para no seguirme contaminando. De alejarme, Señor, de esas amistades peligrosas, de esas amistades tóxicas, de esas amistades que me llevan a la contaminación de mi ser. Señor, haz tú la obra en esta mañana. Ya no quiero vivir una vida, Señor, desenfrenada. Ya no quiero vivir, Señor, una vida contaminada, sino quiero vivir una vida en bendición, llena de tu presencia. Señor,
Y si me he olvidado del primer amor, aviva ese fuego en mi interior, Señor, para empezar de nuevo. Para hoy, Señor, empezar una nueva historia, que solo tú tienes el poder y la autoridad para hacer. Por eso, Señor, ¿cómo expresar tu amor por mí? Si me amaste en la cruz del Calvario, Señor, siendo yo un vil pecador. ¿Cómo expresar tu amor por mí? ¿Cómo explicar ¿Cómo explicar lo que has hecho tú por mí? lo que has hecho tú por Si mí? cierro mis ojos, Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos en mi caminar, fidelidad, dígale, Señor, tu fidelidad nunca se apartó. nunca se apartó. Fidelidad, Tu fidelidad, Señor, ¿cómo expresar ¿cómo expresar tu amor por mí? Dígale. tu amor por mí? ¿Cómo explicar lo que has hecho? ¿Y cómo explicar lo que has hecho tú por Si mí? cierro mis ojos, Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos en mi caminar, fidelidad, tu fidelidad nunca se apartó. nunca se apartó. Fidelidad, Señor, Tu fidelidad, Señor, fuiste mi sol, fuiste mi luna y sol. en mis momentos de clamor, En mis momentos de clamor, cuando me alejaba de ti, siempre estuviste cerca de mí y guardaste mi alma. nunca estuve solo, dígale. Nunca estuve, siempre estabas conmigo. Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Señor, ponemos en tus manos esta nueva semana, que pueda ser de victoria en nuestras vidas. Señor, en esta semana tú puedas glorificarte en cada una de nuestras peticiones. Señor, hoy nos comprometemos a dar lo mejor de nosotros, a hacer nuestro esfuerzo por no contaminarnos. Señor, tú conoces nuestro corazón, que estamos en esa lucha, Señor, pero solo te pedimos, danos sabiduría, danos, Señor, esa fortaleza, esa firmeza para poder decir no gracias, para poder decir no gracias y poder, Señor, vivir un día a la vez, poder esforzarnos un día a la vez y así, Señor, dejar que tu Espíritu Santo nos transforme, nos cambie, nos santifique y nos dé una mente nueva. Señor, ahora te pedimos por aquellos que están en esta mañana y aún no han recibido a Jesús en su corazón. Si usted está en esta mañana y aún no tiene a Cristo en su corazón, esta es una buena mañana para recibirlo en su corazón. Jesús no es religión, Jesús es el Salvador del mundo. Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y dónde se perdió? En el jardín del Edén. Ese pecado es porque vino Jesús, porque a través de ese pecado se rompió la comunión para con el Padre, pero Jesús vino a restituirla. Y en esta mañana Dios quiere salvarme, Dios quiere darle esa bendición, quiere entregarle ese pasaporte al cielo. No es por obras, dice la palabra, es por fe en el unigénito Hijo de Dios. Señor, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por confrontarnos como creyentes.
porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Y en esta mañana, iglesia, solo acuérdese, tomado de la mano de Dios, lo mejor está por venir para su vida y para la mía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un buen aplauso, Señor. Dios nos los bendiga. Los esperamos el próximo jueves a las 6:30 en nuestro culto de oración eficaz. Bendiciones para todos.